salmista David: mi corazón, dice, está dispuesto a alabar. Y muchas veces nosotros en los domingos, en las mañanas, no estamos muy dispuestos, ¿verdad? Tenemos sueño, es el único día que descansamos para muchos. Bueno, yo casi toda la semana descanso. Gracias a Dios, ¿verdad? Amén. ¿Quién se acuerda del texto lema de la escuela bíblica? Que levante su mano y el hermano le va a dar un premio. Porque hay muchos premios, todavía. Sobraron muchos premios de allá atrás. Hay premios para los que digan el texto hoy. O si no, para los papás. A ver, hermano. Muéstrame, oh Jehová, tu camino, enséñame tus sendas. Salmos 25:4. Salmos 25:4. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muéstrame, oh Jehová, tu camino, enséñame tus sendas. Salmos 25:4. ¿Y el texto del lunes cuál fue? De luz. Amén. Hechos 2:21. Hechos 2:21. ¿Y el segundo? No temas, que yo estoy contigo. No temas porque Isaías No 41:10. desmayes, No temas porque yo estoy contigo. miércoles, ah, Colosenses 1, 14. 10, 14. 14. ¿Qué dice? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hechos 4, 12. Y en ¿Qué ningún dice? otro hay salvación, porque no hay otro nombre Abajo. siendo dado a los hombres. ¿Quién podamos ser salvos? Viernes, El viernes, Hechos 10, 42. de esto daban testimonio todos los profetas, ¿Qué más? que todo el que en él creyere Que todos los que creyeren tendría recibirán perdón de pecados por su nombre. por su nombre. Sí, se lo sabe. Premio para el paseo. El sábado, Premio para el pastor para todos los días. Bueno, ¿por qué estoy tratando de recordar esto? Porque muchas veces, aunque sabemos las cosas, a veces las ignoramos. Y el estudio de hoy, pues, el primer punto, el estudio de hoy es el número 25, que por cierto es la última lección de esta unidad. Y se llama Jesús a la sombra de la cruz. Pero el primer punto dice Jesús les exhorta a que no lo abandonen. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos la semana pasada también en la escuela bíblica acerca de Pedro? Que negó al Señor. Pero antes Jesús ya le había hablado con él y le había dicho: Pedro, sabes que Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he pedido que tu fe no falte. Pero muchas veces tenemos las advertencias delante de nosotros, pero las ignoramos. Pedro dijo: aunque todos te nieguen, aunque todos te dejen, dijo, yo no te voy a negar. Dijo, si es posible, dijo, yo voy a la cárcel por ti. Y aún más, hasta la muerte, pero no te voy a negar. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado acerca de lo que pasó, de la tragedia que pasó hace poco. Del sumergible, ¿verdad?, que se perdió en las profundidades del mar. Estaba escuchando unos comentarios acerca de eso y dicen que tanto el Titanic como el Titán fueron advertidos de los peligros y que le habían dicho que pues la nave en que ellos estaban viajando era muy, muy probable o con muy altas posibilidades de que pudieran morir. Pero dice que el dueño de la empresa empezó a decir: no, pues es que ustedes no quieren que
mi trabajo, mi proyecto sea un éxito. Entonces no hizo caso a las advertencias y pues se fue allá a las profundidades del mar y pues allá murieron. El salmista David escribía precisamente aquí, dice: a ti, oh Jehová, dice, levantaré mi alma. Dios mío, dice, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren mis enemigos. Ciertamente, dice, ninguno en cuanto esperan en ti serán confundidos. Hace rato cantábamos acerca de las promesas de Dios. Mientras cantamos, la letra dice así: todas las promesas del Señor Jesús, dice, son apoyos poderosos de mi fe. ¿Y qué dice aquí el salmista David? Que todos cuantos en él confíen, dice, que no serán confundidos. Dice, no serán avergonzados los que, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Por eso después decía el salmista David: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Yo no puedo asegurar que Pedro no conociera esta escritura, pero cuando Jesús le dijo que ellos le iban a fallar esa noche, quizás la oración de él hubiera sido: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres mi Dios, Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día, en vez de confiar en sus propias fuerzas. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros no nos conocemos. Hace cuando estábamos allá con el pastor y los pastores decían que muchas veces nosotros no somos o no nos conocemos a nosotros mismos y ni siquiera sabemos de lo que somos capaces de hacer en un momento extremo de nuestra vida. Porque pues hablábamos acerca de un hombre que es pastor o que era pastor y pues cometió un asesinato. Por eso muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos, y ahorita lo vamos a ver. Pero antes de seguir, pues vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, Dios mío, por tu misericordia que son nuevas cada mañana. Dios mío, que por tus misericordias hoy estamos en este lugar para alabar, para exaltar y para bendecir tu nombre. Te pedimos, bendito Dios, que tú seas hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, sea redarguyendo cada corazón y cada vida en esta mañana. Que tu palabra, Dios mío, sea un alimento, Padre Santo, sea como esa miel a nuestro paladar, Dios mío, que es dulce, bendito Dios, que es agradable, bendito Dios, a nuestra vida, a nuestro ser, a nuestro espíritu. Te damos toda la gloria, Señor, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dijimos que hoy es la última lección de la tercera unidad y se llama Jesús a la sombra de la cruz. La verdad central. ¿Alguien que me ayude a leer? Bueno, yo lo leo y alguien que me ayude a leer el versículo para memorizar, que está en la parte de abajo, en la parte izquierda del papelito. Dice: Jesús se colocó frente a la cruz como resultado de su obediencia y aceptación de la voluntad de Dios. Alguien que me lea Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esto está en Marcos 14:36. Amén. Introducción. Dice así. Vamos a ir rápido porque se nos hace tarde. Dice: orar con la angustia del pecado del mundo solo pudo hacerlo Jesús en toda la intensidad imaginable, en la hora en que se enfrentó a su Padre en el huerto del Getsemaní. Lo hizo sabiendo que la traición se cernía sobre su vida, que la negación de los suyos le amenazaba, que el abandono de sus apóstoles estaba cerca, que la maldad de los hombres le llevaría a la muerte en la cruz.
destinada para todos los condenados. O sea, esa cruz que Jesús llevó estaba destinada para cada uno de nosotros. Pero Jesús dice que cargó en él el pecado de todo el mundo, dice Isaías. Entonces dice, lo hizo contemplando la cruz que le esperaba. Y luego dice, así tomó la Pascua, así vislumbró su muerte, pero también las gloriosas bodas del Cordero, de donde habría de tomar de nuevo aquella Pascua rodeado de todos los suyos. La tomó contemplando aquella visión de gloria a través de la cruz que le esperaba. Pero fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Filipenses 2:8. Aceptó hasta sus últimas consecuencias la voluntad de su Padre, sufrió con una oración de confianza en sus labios que permanecieron diciéndole hasta el último momento, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una vez hablando con mis hijos, si nosotros pudiéramos ver lo que Jesús hizo y lo que el Padre permitió que su Hijo sufriera por nosotros, hablando como humanamente, pensándolo superficialmente, fue una injusticia. Porque Jesús padeció sin pecar, no tenía pecado. Pero dice la palabra de Dios que Él lo hizo por obediencia a su Padre en el libro de Hebreos. Y muchas veces no dimensionamos el sacrificio o el sufrimiento que Dios sufrió o Jesús sufrió antes de morir. O sea, antes de llegar a la cruz. Quizás en el momento que Jesús estaba en el desierto, cuando fue tentado por el diablo, hubiera tomado un camino más corto o más fácil, porque el enemigo dice que se presentó delante de él y le ofreció todas las naciones del mundo, si tan solo él se postraba delante de él para adorarle. La misión de Jesús era venir a rescatar al mundo caído, al mundo que se había desviado, al mundo que había dejado a Dios. La misión de Jesús era venir a rescatarlo una vez más de la caída. Y quizás Jesús hubiera pensado, no, pues es un camino, una vía más corta, sin dolor, sin sufrimiento. Pero, ¿qué le dijo? ¿Qué le contestó Jesús al enemigo? En esa proposición, en ese desafío. Al Señor tu Dios. Dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En esas palabras estaba dispuesto también Jesús a servir, no solamente como Él, como Dios, sino como hombre, a servir al único Dios. Entonces, desde un principio, Él tenía pues el conocimiento de cuál era el sufrimiento que iba a padecer. Sin embargo, Él no quiso tomar ventajas de su divinidad, sino que decidió ir hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Jesús dice, les exhorta que no lo abandonen. Marcos 14, 27 al 31. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí porque está escrito, heriré al pastor y serán dispersas todas las ovejas. Pero después
De haber resucitado, dice, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, tú me negarás 3 veces. Pero él le decía con mayor insistencia, aunque me sea necesario morir contigo, dice, jamás te negaré. Todos también decían lo mismo. Estaba pensando, o quería pensar lo que Pedro estaba pensando cuando Jesús le dijo eso. Todos se van a escandalizar de mí esta noche. Entonces, si ustedes se recuerdan en el 18 de este mismo capítulo 14, dice que Jesús le dijo que hoy, dice, alguien me va a negar o alguien me va a entregar. Y todos empezaron a pensar, dije, ¿seré yo? Y todos estaban pues como con una duda en su corazón, diciendo, pues es que yo no soy capaz de negar a mi maestro. Y el otro decía, no, pues yo tampoco. Y quizás todos estaban ahí hablando entre sí. ¿Tú serías capaz de negar a tu maestro? Y dijo, no, pues que yo no. Porque Jesús le había dicho que alguien le iba a entregar. Con este pensamiento quizás llegamos hasta este pasaje. Cuando Jesús le dijo, todos ustedes se van a escandalizar en esta noche. Y entonces como Pedro era como impulsivo y decía, no pues Señor, yo quiero que estés seguro que yo no soy el que te va a entregar. Con tanta insistencia él decía en su corazón, yo no te voy a entregar. Y lo repetía una y otra vez diciendo, aunque todos se escandalicen, yo no. ¿Qué dice la última parte de esta lectura? Aunque me sea necesario morir contigo. Dice, aunque me sea necesario morir contigo, dice, jamás te negaré. Él quería afirmar, él quería decirle a Jesús que él no era el que le iba a entregar o el que le iba a negar. Porque todos estaban con ese temor o con esa ansiedad en su corazón de pensar que el maestro había dicho que uno de los 12 le iba a entregar. Y quizás por eso es que Pedro se aferraba a decir, ¿sabes qué? Yo no te voy a entregar. Entonces, nos preguntamos cómo Pedro pudo decir tal cosa. Dice, trágicamente Pedro no estaba consciente de su realidad espiritual y la lucha espiritual que Jesús miraba claramente. Pero Pedro únicamente miraba lo que él sentía en ese momento. Y en ese momento, dice, se sentía valiente. O sea, no había temor en su corazón. ¿Por qué? Porque no estaba enfrente de él las circunstancias. Muchas veces nosotros nos parecemos a él. Y recuerdo una vez que, hace varios años, dije, me dediqué, dije, voy a orar, voy a ayunar, pues, todos los fines de semana. Entonces yo me acuerdo que me iba a la montaña, allá en la montaña Charleston, me iba a orar y a ayunar allá. Y una de esas veces yo regresé aquí a la ciudad y yo venía como muy contento, muy alegre. Yo dije, ahora sí, que se presente el diablo, ¿verdad? Vengo muy ungido, vengo de la montaña, vengo de orar, vengo de ayunar. Ahora sí, ¿dónde están las pruebas? ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Que fallé. Me salió el diablo y fallé. De verdad. Por eso el apóstol Pablo decía, el que cree que está firme, dice, mire que no caiga. Y muchas veces nosotros nos sentimos muy fuertes, pero a la hora de la hora somos igual que Pedro, le negamos. Y dice que Pedro aún hasta habló
malas palabras de Jesús, para que le creyeran que no le conocía, no para que creyeran que andaba con él. El apóstol Pablo nos advirtió en contra de caer en donde pensamos que somos fuertes, ya dijimos. Jeremías 17:9. ¿Quién se lo sabe? Engañoso, dice, es el corazón más que todas las cosas, y perverso, dice, ¿quién lo conocerá? Os digo, muchas veces nosotros no conocemos a nosotros mismos. Y por eso es que debemos nosotros acercarnos a Dios, y que Él sea nuestro ayudador, que sea nuestro protector, que sea el que guíe nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Se ha puesto a pensar que David tenía en su corazón esa intención de pecar contra Dios. Yo quiero probar, ¿verdad?, qué se siente el adulterar. ¿Ustedes piensan que había pensado eso? Yo no creo. Pero cuando pensamos que estamos fuertes, caemos. Porque nos apoyamos en nuestra propia prudencia, como dice el Proverbios. Por eso dice, no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, no nos apoyemos en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia inteligencia, de lo que nosotros creemos que somos capaces, sino que debemos de depender de Dios en todo tiempo. El apóstol Pablo decía, porque lo que yo hago, dice, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y yo sé que en mí, dice, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y luego dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, dice, eso hago. Y entonces expresaba una palabra y decía, miserable de mí. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos podrá librar? ¿Quién? Pues, ¿quién nos podrá librar de nuestro cuerpo de muerte, de pecado? Jesús. Por eso la unidad de que estamos terminando se llamó lo mismo que se llamó el de la escuela bíblica. Jesús da su vida por los pecadores. ¿Cómo se llamaba? Bueno, ¿cómo se llamó la lección del miércoles de la semana pasada? Jesús es perdonador. ¿Por qué podemos saber que Jesús es perdonador? A pesar de que Jesús ya sabía lo que iba a pasar, que le iban a negar y que todos iban a escandalizar y que todos lo iban a dejar, algo muy importante encontramos en el 27, dice, pero después de haber resucitado, dice, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús sabía que le iba a fallar, sabía que iba a negar, Pedro le iba a negar y que pues iba a llegar el punto en que pues hasta él iba a decir malas palabras. Pero ese es el amor de Dios para con nosotros. Dice que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Él sabía que le iba a negar, pero después de resucitar, Él una vez más iba a ir y los iba a juntar. Porque después de su muerte todos se habían dispersado. Pedro ya se había ido otra vez a pescar. Pero Jesús, por eso es que expresaba esa palabra, decía, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces yo quise juntar, como a la gallina dice junta sus polluelos, pero ustedes no quisieron. Pues ustedes han visto las gallinas cuando tienen sus pollitos, los protege, y cuando llega algo, un animal, un gato, lo que sea, la gallina se pone enfrente de ellos y hace todo lo imposible quizás para ella,
de que sus pollitos no sean lastimados. Pero ¿qué pasa cuando uno se sale de su mamá o de la protección? Son presa fácil para el depredador, para el enemigo. Porque dice que el enemigo anda como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Cuando nosotros nos salimos de la protección de Dios, estamos expuestos a nuestro enemigo. Y nuestro enemigo no perdona. Porque Él vino a matar, a destruir. Vino a robar, matar y destruir. Lo dije al revés, ¿verdad? Pero es lo mismo. Entonces, Jesús, o vemos el amor de Dios y la compasión que Dios tiene para con nosotros. Este es el lema del campamento. Judas 1, 24 y 25 dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, ¿quién es poderoso para guardarnos a nosotros sin caída? Es el único Dios que nosotros hemos creído, al único soberano del universo, al que creó todas las cosas, al que nos formó en sus manos. Y dice que sopló en nosotros o en el ser humano y fue, ¿verdad?, un ser viviente. A ese Dios nos debemos de aferrar, nos debemos pues acercarnos. No leí la parte de la hojita, pero ustedes lo leen en su casa porque no nos va a dar tiempo. Segundo punto, Jesús establece su cena conmemorativa. Dice, mientras ellos comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, lo partió, les dio y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Tomando la copa, dice, y habiendo dado gracias, les dio y bebieron todos de ella. Y él les dijo: esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos. Se me estaba olvidando algo. Cuando estuvieron aquí el último día de la escuela bíblica, ¿alguien se acuerda? Que preguntaron a qué horas o en qué vigilia Pedro había negado a Jesús. ¿Se acuerdan la de la pregunta? Y dijimos, pues lo vamos a estudiar para ver a qué horas, porque aquí en la Biblia no dice. ¿A qué horas el gallo cantó? Que la Biblia no nos dice. Bueno, el canto del gallo era una manera de medir la noche. Y se pensaba en 3 cantos de gallo. Y les voy a decir para que ustedes piensen a ver si pueden pues tener la respuesta acerca de la vigilia en que Pedro había negado a Jesús, porque la noche se divide en 4 vigilias: de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Entonces se pensaba en 3 cantos del gallo. El primer canto del gallo no es que fuera literal. El gallo pues puede cantar a cualquier hora, ¿verdad? Pero ellos pensaban de esa manera. El primer canto de gallo era de 11 a 12. El segundo canto de gallo era de 1 a 2. Y el tercer canto de gallo era de 5 a 6. Entonces, sabiendo eso, ¿cuál fue el momento en que Pedro negó a Jesús? Lo piensan y después me dicen, para seguir avanzando. Dice aquí, Jesús establece su cena conmemorativa. Sabemos que
La Pascua se estableció en el libro de Éxodo, ¿verdad? Cuando Dios pues había pues desafiado y derrotado a todos los dioses de Egipto, dice que la última fue de la muerte de los primogénitos. Entonces dice que le dijo al pueblo: toda la casa de ustedes van a matar un cordero. Y dice, y la sangre de ese cordero lo van a poner en la entrada de sus casas o en las puertas, para que cuando venga la muerte, dicen, no pase por ella o no pase por su casa. Este era algo que el pueblo de Dios o de Israel desde ese día lo empezó a hacer por todos los años, que se le llamaba la Pascua. En ese día Jesús dice que mientras ellos comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, pero si ustedes pueden leer desde el 12 para adelante, van a entender lo que estamos hablando. O sea, es muy importante que lo puedan leer en casa, para que puedan pues adquirir más conocimiento de lo que estamos hablando. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, dice, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Bueno, en este momento ya lo habían sacrificado, ya había pasado ese proceso. Pero dice, mientras que ellos comían la Pascua, dice, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió, dio y dijo. Aquí es una cosa muy importante que muchas veces no hemos considerado. La tradición, quizás se podría decir, o la forma como ellos practicaban la Pascua, cuando celebraban la Pascua y tomaban el cordero y el pan y todas las cosas que usaban para celebrar la Pascua, dice que al levantar el pan, el padre de familia no decía lo que dijo Jesús aquí, sino que decía, este es el pan de aflicción de nuestros padres que vivieron en Egipto. O sea, este pan representa la aflicción que vivieron nuestros padres en Egipto. Porque los niños quizás preguntaban, dicen, pero ¿qué quiere decir el pan? ¿Qué quiere decir la copa? ¿Qué quiere decir pues las hierbas amargas? Entonces el padre de familia levantaba el pan y decía, este representa, este pan que cuando nosotros lo comemos y es molido, representa la aflicción de nuestros padres en Egipto. Pero Jesús en ese momento no dijo eso, sino que dijo, lo partió, dio y dijo, tomad, esto es mi cuerpo. O sea, ¿se imaginan ustedes que el pueblo de Israel durante mucho tiempo tenía quizás ese pensamiento en su mente, en su corazón, de que cuando se levantaba el pan, se decía las mismas palabras? Este representa la aflicción de nuestros padres que vivieron en Egipto, o la dura servidumbre que ellos tenían en ese lugar. Este es el pan, este pan lo representa de esa manera. Y de repente Jesús levanta el pan y dice, esto, dice, es mi cuerpo. Yo no sé cómo es que ellos se quedaron pensando y diciendo, ¿qué le pasa a Jesús, verdad? Porque puedo estar seguro que no era la primera vez que Jesús lo hacía con sus discípulos, porque ya era el tercer año que estaba con ellos. Esa era la última cena que iba a participar con sus discípulos. Y en la última cena Jesús dijo, ya no dijo, esta es la representación de la aflicción del pueblo de Israel en Egipto. Ahora dijo, este es mi cuerpo. En Lucas dice, este es mi cuerpo que por vosotros, dice, es partido. O sea, es despedazado. Este pan, desde ahora, desde este momento, ya no va a representar la aflicción del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel en Egipto. Desde hoy en adelante este pan va a representar mi cuerpo, que va a ser entregado, que va a ser pisoteado, que va a ser
pues torturado. Desde hoy, este pan representa mi cuerpo. El sufrimiento de Jesús que empezaba desde ese momento a padecer. Porque no solamente padeció los golpes, no. Padeció el saber que sus mismos discípulos lo iban a abandonar. Padeció ese sentimiento de traición de sus escogidos, porque Jesús los había escogido. Psicológicamente quizás padeció también eso, sabiendo que todos iban a abandonar y en el momento más duro iba a quedarse solo. Por eso es que Él dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego dice, tomad, hizo esto es mi cuerpo, tomando la copa y habiendo dado gracias, los dio y bebieron todos de ella y le dijo, esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo en el reino de Dios. En la fiesta de la Pascua habían cuatro procesos de la fiesta. En cada proceso dice que se tomaba el vino. Habían pasado ya la tercera. Pero dice aquí que el cuarto no se tomó. De cierto, dice, os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Dice, debió haber sido una conmemoración muy conmovedora para Jesús. La Pascua recordaba la liberación de Israel de Egipto, el cual fue el acto principal de la redención en el Antiguo Testamento. Jesús ahora proveyó un nuevo pacto de redención para ser recordado con nueva cena ceremonial. Entonces dijo, tomad, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre del nuevo pacto. Jesús no dio la expiación normal para cada uno de los, explicación para cada uno de los elementos. Él las interpretó a sí mismo, o sea que ya no decía lo mismo que decían en cada año de la Pascua, sino que Él dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. La Pascua creó una nación, una multitud de esclavos fueron libres de la esclavitud de Egipto. Esta nueva Pascua también crea un pueblo, aquellos que se unen a Cristo y recordando y confiando en su sacrificio. La Pascua de esa vez dio libertad a un pueblo de la esclavitud. Y en este nuevo también dio un pueblo libre de la esclavitud del pecado. Pues la palabra de Dios, o el apóstol Pedro escribía y decía que nosotros somos linaje escogido, dice, pueblo adquirido por Dios. Está hablando que Jesús nos adquirió una vez más cuando murió por nosotros. Cuando pagó la redención por nosotros. En ese momento dice que adquirió un pueblo escogido. Por eso dice que somos pueblo adquirido por Dios, somos nación santa. Y no solamente nos liberó para hacer, pues ya estamos libres, ya no hacemos nada, no. Sino para anunciar, dice, las virtudes de aquel que nos llamó, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Ningún hombre común podría jamás instituir un nuevo pacto entre Dios y el hombre. Pero Jesús es Dios
aprendíamos el miércoles acerca de que Jesús es Dios. Él tiene la autoridad para establecer un nuevo pacto, sellado con sangre, de la misma manera que el antiguo pacto era sellado con sangre. El nuevo pacto se refiere a una transformación interna que nos limpia de todo pecado. Este pacto está enfocado en la transformación interna, la cual nos limpia de todo pecado. Jeremías 31:34 dice: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Cuando Jesús nos perdona, cuando nosotros venimos a la cruz o a Jesús, aceptando ese perdón que Él ofrece a la humanidad, desde ese momento Jesús jamás se acuerda de sus pecados. El libro de Miqueas dice que los oculta en lo más profundo de la mar. ¿Y saben quién ha llegado a lo más profundo de la mar? No llegamos. No han llegado, porque se mueren, así como le pasó a los de esta vez, cuando desafían a Dios. Entonces, ese es el nuevo pacto. Perdonaré, dice, la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta transformación pone la palabra y la voluntad de Dios en nosotros. Jeremías 31:33 dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ya no van a estar en tablas de piedra como en el Antiguo Testamento, sino que ahora dice que Dios pone la ley en nuestra mente, en nuestro corazón. En vez de escribirlos en una piedra, se escribe en las tablas de nuestro corazón. Este pacto se trata de una nueva y cercana relación con Dios. Jeremías 33, 33, perdón. Ya yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces esta institución de la cena conmemorativa que Jesús instituyó en ese momento, cada que nosotros participamos de este evento, recordamos no solamente a Jesús como nuestro Salvador, sino recordamos cuando Él levantó el pan y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Recordamos su sacrificio, su sufrimiento, lo que Él padeció por nosotros. Pero dice que ya no lo iba a hacer más hasta el día en que lo veamos juntos en el reino de Dios. Jesús estaba hablando acerca de las bodas del Cordero. Cuando su iglesia sea levantada y llevada al cielo, allá en las moradas donde Jesús fue a preparar para todo aquel que le ama, que le espera. Quizás Jesús está esperando con ansias que ese día llegue, que nosotros, como sus hijos, como los que hemos sido lavados con su sangre, podamos estar con Él y recordar una vez más que no fue por nuestras propias fuerzas que llegamos a ese lugar, sino por el sacrificio que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Jesús entonces establece su cena conmemorativa. Jesús agoniza y ora en Getsemaní. Y después de cantar el himno, salieron al monte de los olivos, llegaron al lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo oro. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Pasando un poco adelante, se postraba en tierra y oraba, que de ser posible, dice, pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo
que tú quieres. La declaración de la Pascua, dice, fue concluida por Jesús con un canto de un himno. En alabanza histórica de todos los años elevaba el pueblo de Israel, entonando, dice, los salmos del 113 al 118. Y este grupo de capítulos se le llamaban como el gran Jalel. Se llamaban como el gran canto de alabanza y de victoria. Es lo que se le conoce a estos grupos de capítulos, del 13 al 18. Del 113, perdón, al 118. Se le conocía como el cántico de alabanza y de victoria, por lo que Dios había hecho al sacar a su pueblo de la esclavitud y llevarlo a una tierra que fluye leche y miel. ¿Se imaginan que Jesús estaba cantando unas horas antes de su muerte, sabiendo lo que le iba a pasar? En el capítulo 100, en Salmo 118, hay, creo que es en el 14, no me acuerdo muy bien, pero dice, este es el día, dice, que hizo Jehová. Nos gozaremos, dice, y nos alegraremos en él. El capítulo 113 habla de la grandeza de Dios. Habla de que no nos ha pagado conforme a nuestras obras, conforme a nuestros hechos, sino que ha tenido misericordia de nosotros, porque dice que cuando se acuerda de nosotros, se acuerda de que somos polvo. El capítulo 3. El capítulo 113 y 114 habla cuando Dios sacó al pueblo de Israel, cuando se abrió el mar, cuando Josué cruzó el río Jordán, dice que las aguas se detuvieron. El 115 habla acerca del único Dios poderoso, que no hay ídolos en la tierra que pueda compararse al Dios nuestro, porque decía, los dioses de los pueblos son oro y plata. Y empieza a decir, tienen orejas, no oyen, tienen ojos y no ven, dice, tienen pies y no caminan. Bueno, da una descripción de los ídolos y al final dice, pero no pueden hablar. No tienen poder, dice Jeremías, ni para hacer bien ni para hacer mal. Para que se muevan de un lugar a otro, lo tienen que cargar. El 116, que la verdad no me acuerdo, si lo dejo de tarea para ustedes. La acción de gracias, el 117, que son 2 versículos nada más. Dice que todos los pueblos le alaben, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es para siempre. 118. Eso es lo que Jesús cantó unas horas antes de ir a la cruz. Entonces, dice que llegaron al lugar que se llama Getsemaní. ¿Quién sabe cómo se llama? ¿Qué significa Getsemaní? Dice que era un lugar donde molían el olivo para sacar el aceite. Y de alguna manera Jesús desde ese momento empezó a sufrir el peso o la consecuencia de nuestro pecado, no de Él, de nuestro pecado. Y por eso es que muchas veces quizás no dimensionamos el sufrimiento de Jesús. Ya terminamos, porque ya es tarde. Decía Abba Padre. Marcos singularmente traduce al griego esta expresión aramea. Es de fácil pronunciación para los niños, como algo como papá
papito expresa la peculiar ternura y familiaridad y confianza del amor que liga a los padres con los hijos. Entonces dice aquí, todo es posible para ti. Él mismo había animado a otros con este sentir. Ahora le tocaba a él valerse de lo mismo. Aparte de mí esta copa. La copa del sacrificio, al tomarla, dice, moriría. Pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Su obediencia, cual sacrificio perfecto, le constituyó en él el autor y consumador de nuestra salvación. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia que tienes para con cada uno de nosotros. Te pedimos, bendito Dios, que tú seas en nuestras vidas, en nuestros corazones, en todo tiempo. Que podamos, Padre Santo, estar siempre aferrados, Padre Santo, a tu palabra, a tus promesas. Ya que tus promesas, Padre Santo, son un ánimo, Padre mío, para seguir adelante. Te pido, Padre Santo, por cada uno de nosotros en este momento y los que se quedaron en casa, Padre Santo, y que están escuchando o que escucharon por medio de la transmisión, bendito Dios, que tú bendigas sus vidas y que tu palabra, Padre Santo, sea ese alimento, Dios mío, a nuestra vida, a nuestro corazón. Todo te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y el canto del gallo ustedes me lo dicen para la próxima semana.